según leímos, imputaron de homicidio culposo a dos sonidistas que eran también amigos o conocidos de Agustín, pero no hay ningún tipo de imputación o no apuntaron en ningún momento sobre los dueños del lugar, ¿no? ¿Es así? Claro, sí, sí, es correcto. Esto fue, mira, hace 2 semanas más o menos. Eh, yo, bueno, obviamente que después de lo que pasó, seguimos teniendo relación con estos chicos, eran sonidistas que eran amigos de él desde que empezó la banda, porque uno de los sonidistas tiene una sala de ensayo independiente que tiene en su casa, Sí. y los chicos empezaron, desde el primer día que empezaron a ensayar, ensayaban con él. Él, de hecho, les grabó su primer demo, tenía una relación, digamos, de amistad y de trabajo. Claro. Justamente este mismo sonidista, como un trabajo extra, trabajaba en esta productora, que fue la que nosotros contratamos para que nos hiciera el sonido esa noche. Claro, como hacen todas las bandas, ¿no? Generalmente cuando quieren ir a un lugar y sonar bien, en vez de Claro, usar los sonistas del lugar, exactamente, contratan a algún sonista particular o alguna productora, como ustedes en este caso, claro, para que los asesoren en sonido. Y exactamente. bueno, Y bueno, y se sí, da justamente la casualidad de que, bueno, nosotros, el mejor lugar en Carlos Paz, o sea, el mejor sonido lo tenía esa productora. Entonces sí, nosotros presentamos un proyecto en la municipalidad de Villa Carlos Paz, planteando que presentábamos nuestro primer disco, bla, 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 y que necesitábamos que nos pagaran el sonido. La municipalidad accede porque teníamos un contacto por la madre del bajista de la banda, tenía un sí, contacto, digamos, fuerte, un asesor del intendente de acá, y aceptó. Entonces, cuando justamente esta productora, al ser, digamos, la que mejor sonido tenía, ya había trabajado con la municipalidad haciendo otros eventos. sí, Digamos, viste, cuando hay actos del 9 de julio, sí, sí, sí. 25 de mayo, bueno, ya tenían una relación habían hecho cosas juntos. Entonces nos propone hacerlo con ellos, y nosotros, imagínate, quedamos encantados porque era el mejor sonido, y además trabajaba nuestro amigo, que justamente nuestro amigo era el que mejor sabía cómo ecualizarnos, porque era el que nos había escuchado desde el principio. Claro, Entonces era como que cerraba perfecto cerraba el todo, combo, claro. claro. Y bueno, ese día fuimos todos juntos con camiones que llevaban el sonido desde ahí, Sí, y el lugar, como bien vos me decías antes, tenía su sonido y tenía su sonidista, pero nosotros cuando llegamos, el tipo este nos dijo, bueno, ahí están las cosas, acomódense como quieran, yo tengo que ir a hacer otra cosa, y se fue y no volvió más. O sea, claro, nosotros quedamos con toda la sala a nuestra disposición porque era el arreglo, digamos. Nosotros tenemos nuestros sonidistas que sí. van a trabajar con nosotros. Claro, hay algunos que se quedan y te van más o menos guiando, dándote una mano, y Claro, otros como este que se van. Chao, claro, arréglate. ese se fue. Claro, Claro. arreglátela vos, quédate vos, y se Mm, fue. Tenía el teatro este, el Sol, tiene 3 salas. sí, Y esa misma noche, era domingo 23 de noviembre, había una función de un humorista en la otra sala, entonces se desligó de la situación con nosotros y se fue a armar el sonido para este humorista que había. claro, Bueno, ese fue un hecho también que, bueno, si bien no está en la nota y si bien no es un detalle importante, pero digamos, la sensación con la que nos quedamos todos, y yo tampoco, digamos, respeto esa profesión, la del sonidista, por eso nunca dijimos, che, mirá, si hubiera estado hubiera sido diferente, pero probablemente sí, porque si el sonidista del lugar hubiera estado, ah, por lo por menos ahí, avisaba, che, esa zapatilla, mira que tiene tal cosa, ¿no? claro, exactamente, o por lo menos en el momento en cuando Agustín se electrocuta, por lo menos quizás, nosotros imagínate, fueron como 5 minutos que no entendíamos nada. Claro, ahora Fue, vamos a eso. sí, dale. Contame cómo fue ese momento, el momento de la electrocución Sí, de Agustín. Él estaba tocando, por lo que pudimos leer, sí, tenía la guitarra, sostenía sí, con una mano y con la otra agarró el micrófono y ahí sucedió. exactamente. Mirá, yo en ese momento estaba en el camarín porque estábamos haciendo toda la movida de prensa, subiendo fotos a Facebook para que la gente, digamos, haciendo ese tipo de movida, ¿viste? Subí Claro, la fotito a Facebook, trabajando, che, ya sí. estamos acá, Mm, esta noche, bla, bla, bla. claro, Y yo, bueno, en un momento yo escuchaba arriba que ya la batería estaba sonando sí, y estaban jugando con las guitarras, viste, rasgando, probando un poco. claro. Y en un momento dejo de escuchar la batería, y Cecilia Stocco, que era una cantante invitada, baja corriendo a donde estaba yo y me dice, se está electrocutando el agua y se electrocuta el agua. Yo en ese momento salgo corriendo, imagínate, no entendía nada, Sí, y lo primero que atino a hacer, porque los camarines están debajo del escenario, me voy corriendo por abajo porque tenía una salida a la entrada del teatro a sí, avisarle a las chicas de la boletería que llamaran a la ambulancia. claro, Todo esto sin haber subido arriba. claro.
Cuando les digo, gritándoles, llamen a la policía, llamen a la ambulancia, que se electrocutó mi amigo, yo no sabía en realidad. Y cuando entro, ya lo veo en el piso, sosteniendo el micrófono con una mano. Sí. Ahora, lo que me contaron todos, los que estaban arriba, el baterista, el bajista y esta chica Cecilia, y además el productor del disco que estaba ahí también estaba tocando la guitarra, Sí. es que, bueno, estaba todo normal, estaban digamos, tocando la guitarra, y él cuando agarra el micrófono es como que queda, como que se tensa, ¿viste? Cuando tensas los músculos, Sí, sí, sí. que es notorio, y deja de tocar, lo miran, entienden que se está electrocutando, y cuando se quieren acercar, es como que los tres que se quisieron acercar sintieron que no debían acercarse. O sea, Claro, si lo sintieron tocaban se quedaban ellos también pegados. exactamente, como que lo percibieron, ¿entendés? Sí. Lo entendieron. Entonces no se acercan, y lo que tiene que hacer el guitarrista, que el productor que estaba al lado, que estaba tocando la guitarra con él, le pega con la guitarra en la mano que sostenía la guitarra, Sí. y no pasa nada, como que le pega medio débil. Entonces agarra y le pega con más fuerza, y ahí él es cuando suelta la guitarra, se rompe en varias cuerdas y él cae al piso con el micrófono todavía en la mano. Todo esto habrán pasado, ponele que pasó un minuto que se estuvo electrocutando, ponele entre 30 segundos y un minuto, Sí. suficiente, más por la potencia que tenían los equipos. Sí. Y bueno, y él cae al piso, y a todo esto, cuando él cae al piso todavía sostenía el micrófono en la mano, y todos obviamente gritábamos y no sabíamos que apaguen todo, apaguen todo, apaguen todo. Claro, porque él todavía se seguía electrocutando con el micrófono. Claro, eso es lo que nosotros pensábamos, Claro. porque nos acercábamos y lo veíamos todavía sufriendo. ¿Te das cuenta? Es como que lo veíamos con el micrófono en la mano y lo veíamos como diciendo, Sí. todavía se está electrocutando, era lo que sentíamos. Claro. Al momento en el que, bueno, imagínate, no saltó ni un disyuntor, no saltó nada, y nosotros en ese momento pensamos que, después reflexionando, digamos, bueno, si tuviera estado el sonidista me hubiera dicho, acá está la llave, y era instantáneo. Claro, o mismo habría salido corriendo a apagar la llave, ¿no? Nosotros nunca nos pusimos en esa posición de saber dónde estaba, porque hasta el momento no lo habíamos considerado necesario, porque dijimos, no entras pensando en conectar, no en saber dónde está una llave térmica. Tal cual. Entraste a hacer todo rápido, a conectar, a probar el sonido rápido, que sea ecualizar. Entonces no sabíamos dónde estaba, no habíamos preguntado. Claro. El tema es que, bueno, estuvo ese minuto hasta que de repente como que se apaga todo, y bueno, ahí lo vemos que expande su brazo y como que le deja de hacer presión el micrófono, y ya, digamos, queda ahí. Bueno, y después fueron cuestiones, bueno, interminables. Viene un tipo a hacer reanimación, después una doctora que justo pasaba por el lugar, después los bomberos, policía, bueno, y el resto. ¿Él fallece ahí en el momento o de camino al hospital o...? No, falleció arriba del escenario. Arriba del escenario. Directamente, sí. No, bueno, sabés que me conmueve y lo que me estás contando, porque, bueno, yo sufrí un episodio hace varios años de electrocución también, de obviamente 10, 15 segundos, y bueno, es como que la verdad que entiendo todo ese momento que vos me estás contando de que él no podía soltar el micrófono, de que se cae y mira como diciendo ayúdenme y qué sé yo, y la verdad es un momento muy muy fuerte, ¿no? Muy jodido. Sí, yo también antes de eso había tenido mi primo también que se electrocutó, y también trabajando arreglando un tinglado, y también él sobrevivió y me contó, me dice, es increíble, no podés, que en tu mente te grita y pide ayuda. Sí, sabés todo lo que está pasando, pero no puedes hacer nada. Y no podés hacer nada. Y después, no, increíble. Y después bueno, de este lamentable suceso y de la muerte de Agustín, que bueno, hemos publicado nosotros en el Diario Registrado y ha salido en diferentes medios también, llega la parte que, bueno, uno pide justicia, ¿no? La parte en que uno dice, bueno, por lo menos que los responsables de la muerte de Agustín paguen, ¿no? Y la justicia, ¿qué hace? Mira, esto fue en noviembre del año pasado. Viste que acá en Carlos Paz, después de noviembre, creo que fue en enero, si no me equivoco, encontraron, bueno, dos cuerpos en el Cerro de la Cruz. Fue el de Andrea Castana, no sé si sabías, y el de Hernán Sánchez, dos personas que por hechos diferentes, digamos, fallecieron y los encontraron en el Cerro de la Cruz. Entonces se armó en plena temporada, digamos, un quilombo bastante grande, porque eran dos cuerpos. Uno había sido un femicidio hasta el momento no resuelto, y el otro un tipo que estaba desaparecido y que lo encontraron muerto. Sí, En base a eso, acá teniendo dos fiscalías
y una de las fiscalías, el fiscal está enfermo, caían siempre en la misma fiscalía que la de Masucci, que es la misma donde está la causa de Agustín. Con todo ese revuelo, ese quilombo, imagínate que lo más pronto a solucionar eran esos 2 quilombos recientes. Claro. Entonces la causa Agustín quedó media relegada. Recién se reactivó en mayo de este año, Sí. en mayo de 2015, y bueno, con idas y vueltas, yo no estaba enterado de mucho, no iba a preguntar, no consultaba, estaba como a la expectativa, nos juntábamos con la familia del Agu y ellos todavía estaban con el duelo, no querían hablar de la causa ni del caso. Claro. Y todo esto redunda hace 2 semanas, donde en una juntada con los sonidistas me cuentan que al otro día los habían llamado a declarar. Entonces cuando al otro día me llama y me dice, negro, estamos imputados con Pascual, me llama Federico, estamos imputados. Ahí nomás me fui a la casa, bueno, hablamos y me dijeron que al otro día liberaban el expediente para que lo pudiéramos leer y que ellos pudieran ver por qué estaban imputados. Sí. Cuando liberaron el expediente me junté con ellos, leí la causa, la leí entera, todos los expedientes, todas las hojas, y ahí es donde empezamos a encontrar nosotros. Imagínate que ellos estaban, por un lado, descreídos de lo que pasaba, confundidos, enojados, sorprendidos, todas las emociones juntas, y en ese texto, en esa causa es donde nosotros yo empecé a leer, investigar, a ver qué era lo que estaba pasando, y es donde caí en cuenta de que evidentemente no solo que había una serie de errores previos al momento, al hecho, sino que además hay en este momento un evidente manejo de la causa, porque toda la causa, en base a las pericias y todo, vos llegás al final y decís, bueno, está todo bárbaro, está todo perfectamente detallado, acá hay varios culpables, y llegás al final del expediente y los culpables son solo los sonidistas. Claro. Entonces hay una serie de errores previos que, por ejemplo, las habilitaciones del teatro, las evaluaciones de riesgo. Vos decís que hay una manera de encubrir un montón de errores previos y también una suerte quizá de encubrimiento a los dueños de este lugar. Acá, mira, te digo, es en Carlos Paz, una ciudad turística, vive de los teatros, vive de los restaurantes, vive de las figuras del espectáculo de Buenos Aires, una ciudad que es así. La gente vive contenta acá en Carlos Paz con eso, porque es lo que le da de comer, trabajan 3 meses en temporada y después todo el año se rascan el higo. Entonces, hay un circuito, un círculo, llamalo tirando a la larga el círculo rojo de poder de Carlos Paz, ¿no? Que son los empresarios. Donde sí hay un poder, hay una impunidad detentada en todos estos personajes, empresarios teatrales, empresarios hoteleros, donde sí se van cubriendo uno al otro, porque si no de otra manera no lo podés entender, porque todas las pruebas te conducen a que por lo menos el propietario del teatro sea citado a declarar, ni siquiera es citado a declarar. Increíble. Increíble. Ni siquiera es citado a declarar. Hay una sola declaración que ni siquiera es una declaración oficial, no es que lo llamaron, lo hicieron ir. No, hay una sola declaración que el propietario le da a un policía el día después de lo que pasó, el 24 de noviembre, donde habla con un policía y el policía le pregunta y él le dice, no, mira, acá los responsables del sonido era la productora nivel 2, nosotros no tenemos nada que ver. En base a eso, en base a una declaración a un policía, el fiscal determina que no es necesario por lo menos contar con la opinión del propietario. Eso le bastó.